Nacido el 26 de diciembre de 1891 en el seno de una familia de origen alemán asentada en Yorkville, Henry Miller pasó su infancia en Brooklyn y entró al City College de Nueva York tras graduarse de secundaria en 1909. Luego de 2 meses abandonó sus estudios y se ocupó en multitud de oficios de todo tipo, entre los que se cuentan empleado en la sastrería de su padre, taxista, bibliotecario, funcionario municipal y empleado en una compañía de cemento. Estuvo casado en 5 ocasiones, la primera de las cuales fue en 1917 con Beatrice Silvas Wickens, madre de su primera hija. En 1920 comenzó a trabajar en el servicio telegráfico de Western Union, donde tuvo lugar su primer encuentro con la escritura cuando escribió la novela Clipped Wings. Sin embargo, Miller notó enseguida que el texto era desastroso, puesto que nada sabía él sobre escritura, hecho que solo acució su deseo de aprender el arte. Así, en 1924 abandona su cargo como director de personal en el servicio telegráfico para dedicarse de lleno a la escritura. En ese tiempo conoce a June Mansfield, su segunda esposa. June apoyó a Henry en su pasión por la escritura y juntó dinero suficiente para que ambos viajaran a Europa. En 1930, dejando atrás a June, Miller logra asentarse en París, lugar donde produce la parte más conocida de su obra. Vive los primeros años en la miseria, pero con la ayuda de Anais Nin, su amante y benefactora, consigue publicar Trópico de Cáncer en 1934, obra censurada en Estados Unidos debido a su contenido explícito tachado de pornográfico por el puritanismo norteamericano. Igual que esta, sus obras siguientes, Primavera Negra y Trópico de Capricornio, son prohibidas y permanecen en la censura hasta 1960, por lo que en un comienzo el público estadounidense obtenía acceso a ellas únicamente de manera clandestina, razón que contribuyó a consolidar la reputación de Miller como escritor underground. En 1939, Miller dejó París para ir a Grecia, viaje que inspiraría la novela El Coloso de Marussi. Pero luego de que estalló la Segunda Guerra Mundial, Miller se embarcó a Estados Unidos para instalarse en Big Sur, donde vivió hasta 1963. Allí se casó con 2 más de sus 5 esposas, Eve McClure y Janine Lepska, con quien tuvo 2 hijos. Vivió los últimos 18 años de su vida en Pacific Palisades, donde conoció a su quinta esposa, Hoki Tokuda. Los libros de Miller tienen un contenido principalmente autobiográfico. En ellos retrata su visión de la realidad y su experiencia, su vida en varios lugares del mundo, aunque principalmente en París, y el aspecto más sórdido de las grandes ciudades. Su obra posee un sentido crítico muy fuerte hacia la sociedad moderna y su vida antes de la fama era en todo sentido la del antihéroe. Una vida de submundo plagada de relaciones turbias, de bohemia, hambre, ebriedad, sexo y libertad al estilo Miller. Su prosa tocada por el surrealismo y sus novelas escritas por fuera de la convención, sin la estructura o la construcción argumental tradicionales, fueron mal vistas por algunos críticos y el valor literario de su obra fue cuestionado en varias ocasiones. El uso de humor escatológico, lenguaje fuerte y obsceno y la presencia constante de sexo explícito en sus novelas le valieron la censura en los países de habla inglesa e incluso a raíz de ello le fue negada la entrada a Inglaterra por las autoridades portuarias. Henry Miller fue sin duda un escritor controversial, pero su influencia permanece incuestionada. Desafiando los tabúes y las costumbres de su época con una propuesta literaria novedosa, pavimentó el camino para autores como Charles Bukowski, Michel Houellebecq o los escritores de la generación Beat. Miller muere por complicaciones circulatorias en su casa en Pacific Palisades el 7 de junio de 1980, a la edad de 88 años. Here's a wonderful Zen story. It's about a monk called Roshi Bobo, which in English means master of fuck. Now the title shouldn't throw anyone and may not mean exactly what people think. But there's one thing you can say about the master of fuck, that this fuck is an extraordinary one like none that ever was before. And the whole story concerns a young man, 15 years of age, whose parents sent him to a Zen monastery to become a monk and, of course, to receive enlightenment. He was a fairly bright young man, good-looking, obedient, and as far as anyone could see, good material. But after a few years,
nothing seemed to happen. He didn't seem to be getting anywhere. 5 years passed, nothing. 10, and even his masters began to despair of him. Finally, after 15 years, he decided that he didn't have it in him. He didn't have what it takes, and he would go out and enjoy earthly life, you know, be a man of the world if he couldn't be a monk. So he slipped out one night with his bag and baggage, and he wandered into the red light district. And there he encountered a girl, seemed to him like a geisha, and he went to bed with her immediately. Well, it was his first experience with a woman, and instead of being awkward, though, and embarrassed and shy and so on, he seemed to be very adept. His senses were highly attuned from his Zen training. He was aware of her body, the touch, the smell, and everything. Even when the clothes dropped to the floor, created a sensation in him. So, in the midst of this marvelous experience, he suddenly has what he couldn't get in the monastery, the experience of Satori. He saw things as they are and were and always will be, once and forever, clearly, you know, which is really what all enlightenment is all about, don't you know? The important thing was that he had allowed himself to go to the very end of doubt and despair. Had he not, you see, this would never have happened. But he went to the very end of the tunnel and saw the light. And this is, of course, something that does not happen to people in psychoanalysis. They may be adapted to our corrupt world when they're finished, but they never reach Satori, do you see? And they never see things as they really are, in my opinion. And of course, there's another aspect to it, and a very wonderful one. It is like William Blake's idea of reaching heaven through hell. It doesn't matter what road you take to reach paradise. And beside that even, one might say that paradise is not even just around the corner, but right under your nose, if you happen to be lucky and aware enough, you know. And I think that's the great burden of it, that one should, how shall I say, accept his doubts completely, as the Buddha once advised, you know. Accept despair and anguish and frustration and see it through. Don't go to a doctor. Don't go to an analyst above all.